En el día de hoy estaremos haciendo el experimento número 3 que está relacionado a filtros. En el laboratorio de hoy estaremos viendo el experimento acerca de filtros. Básicamente los filtros, el nombre lo dice. Nosotros vamos a coger nuestro circuito que montamos la vez pasada de rectificador de media onda y onda completa y lo vamos a pasar por esa señal que sale del rectificador por un capacitor que va a ser nuestro filtro, ¿verdad? Y lo que va a crear es una señal parecida a esta que está aquí, donde le llamamos voltaje de Ripple, ¿verdad? Voltaje de Ripple, una vez pase por el capacitor. Así que crea estas ondulaciones donde midiendo ese voltaje de Ripple y midiendo el voltaje de C de la señal, que ambos lo podemos medir con el osciloscopio, podemos calcular el porciento de Ripple de nuestro filtro. También uno puede hacer el cómputo con unas fórmulas que ya están derivadas, ¿verdad? Para calcular ese voltaje de C, ese voltaje de Ripple peak to peak y el voltaje RMS de la señal. Y una vez yo tenga esos valores, ¿verdad? Aquí están las fórmulas aún más derivadas. Se toma la división del voltaje RMS entre el voltaje de C por 100, eso me daría el porciento de Ripple, que lo puedo comparar, ¿verdad? Con el porciento de Ripple medido. Mientras más bajo es ese porciento de Ripple, mejor sería el filtro, ¿verdad? Y aquí estaría el primer circuito que vamos a montar, que es nuestro rectificador de media onda, y luego le colocamos el capacitor para convertirlo en un filtro. Así que una vez sale la señal de rectificador de media onda y llega al capacitor, pues acá es que sale las ondulaciones que llamamos voltaje de Ripple, ¿verdad? Que voy a observar en la salida. Así que en este experimento básicamente lo que vamos a hacer es a medir esos voltajes de Ripple, ¿verdad? Voltaje peak to peak. Y vamos a hacer el plot, ¿verdad? O vamos a observar el plot de esa señal de salida en el osciloscopio, ¿verdad? Donde el voltaje de Ripple pues se va a ver como algo así, ¿no? Así que puedo medir ambos con el osciloscopio y una vez los mida ambos, pues yo puedo hacer el cómputo del porciento de Ripple, ¿verdad? Con la fórmula que habíamos mencionado anteriormente. Y luego, pues lo vamos a volver a realizar, pero ahora con un rectificador de onda completa, el mismo concepto. Vamos a medir lo mismo. Ahora acá a la salida de rectificador, pues sale rectificada completa la señal, ¿verdad? Y entonces acá a la salida, pues va a salirnos, ¿verdad? La señal de Ripple. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el de media onda, con el de onda completa, ¿verdad? Que ahora podemos dibujar un poco más grande. Luego cómo se va a ver la señal de Ripple. Si la dibujo justamente encima de la señal del rectificador de onda completa, ¿verdad? Y vamos a volver a medir. Vamos a volver a medir esos voltajes de salida, pico, voltaje de C, lo convertimos a RMS y luego volvemos a recalcular el porciento de Ripple. Y una vez lo culminemos la parte experimental, pues se toma la parte teórica con las fórmulas que ya vimos anteriormente para calcularlo tanto de forma experimental como de forma teórica y comparar ese porciento de Ripple teórico con el porciento de Ripple experimental a ver cuánto es la variación. Y luego hay una segunda parte
Para recalcular el porciento de Ripple, hacer lo mismo, pero con un capacitor de 470 micro. ¿Cuál es la influencia? ¿Qué es lo que pasa cuando yo cambio el capacitor original por uno más grande de 470 micros? ¿Qué le pasa al porciento de Ripple, ¿verdad? Una vez yo haga ese cambio en el capacitor y mida todos los parámetros nuevamente. Así que con eso terminamos esta explicación del experimento número 3 referente a filtros.